Bueno, en el video anterior dejamos listo el manejo de la herramienta de tablas dinámicas para el análisis de variables cualitativas. Recuerden que una variable se puede clasificar según su naturaleza en variables quanti o variables quali. Para las variables cualitativas siempre vamos a necesitar para su análisis frecuencias absolutas o relativas, para las quanti los estadísticos descriptivos. Con la herramienta de tablas dinámicas miramos las diferentes formas en que se pueden presentar esas frecuencias absolutas y relativas cuando se las saco una sola variable o en tablas que tienen dos variables. ¿Listo? Es muy importante, y siempre les recalco, recuerden que cuando en una tabla tengo dos variables, dos variables cualitativas, mis frecuencias relativas pueden ser presentadas, o sea, esos porcentajes pueden ser presentados por filas, columnas o totales, y eso lo hicimos en el video anterior. Entonces ya tenemos claro cómo hacer el abordaje de variables cualitativas para su análisis. Vamos entonces y aparte que también miramos que las tablas dinámicas nos permiten juntar o mezclar en el análisis dos variables, por ejemplo, qualis con una quanti. Entonces mirar, por ejemplo, la distribución de una talla, de un peso, de un valor, de una medida en las categorías de dos variables cualitativas. Y lo hicimos tomando de por sí unos ejemplos de publicaciones de artículos científicos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo que es el tema del análisis de variables cuantitativas. Entonces en Excel vamos a tener una herramienta, un complemento muy práctico que se llama análisis de datos, con el cual vamos a poder sacar todos los descriptivos de una variable cuantitativa. Recuerden en el repasito que hicimos de bioestadística que para las variables cuantitativas en su análisis se les puede sacar todos sus estadísticos descriptivos, que pueden ser de tendencia central, de posición o de dispersión. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente. Miremos esta tablita resumen descriptiva de un estudio sobre condiciones de vida, estado nutricional y estado de salud de adultos mayores en Córdoba, Argentina. Sacado de esta revista que está aquí abajo referenciada. Aquí lo importante es mirar que en esta tabla vamos a tener varias variables cuantitativas. ¿Sí? El peso, la talla estimada, la talla en bipedestación, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera. ¿Y qué descriptivos me entregan? Entonces, primero, ¿qué variables identificamos en la tabla? Miren que tenemos varias variables de naturaleza cuantitativa. ¿Sí? Y aquí tenemos unas categorías en donde estas siglas, aquí está descrito a qué corresponde cada una de esas siglas. Pero entonces para las variables cuantitativas, ¿qué descriptivos nos dan? Nos dan el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar. Mínimo, máximo, media y desviación estándar. Muy fácil de sacar, ¿sí? Muy fácil de sacar, ¿mediante qué? Mediante el uso de Excel con la herramienta de análisis de datos que ya vamos a mirar. Miremos este segundo ejemplo. Un estudio sobre la importancia del desayuno en el estado nutricional y el procesamiento de la información de escolares. Miren todas las variables cuantitativas acá, ¿sí? Y los descriptivos que me entregan mínimo, máximo, media, desviación estándar. Entonces, vamos a la base de datos. La base de datos que ya hemos venido trabajando. Vamos a, primero, antes de que empecemos a mirar cómo funciona esa herramienta de análisis de datos, identifiquemos a cuáles variables de acá de esta base de datos les podría sacar yo los estadísticos descriptivos. ¿Sí? Tienen que ser las variables cuantitativas, como por ejemplo cuáles, la edad, el peso, la talla. Aquí en esta tengo un reportecito de una notificación, pues la convierto en número para dejar la lista. No hay problema, eso ya lo habíamos hecho. Entonces tengo, por ejemplo, el peso, la talla, la edad, la circunferencia abdominal, el Z, el score del peso para la edad, el score de la talla para la edad. ¿Ok? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el peso. Tengo identificado que mi variable de interés es el peso. ¿Sí? Y le voy a sacar todos los estadísticos descriptivos posibles. Entonces vamos a mirar qué herramienta de Excel me permite hacer eso. Vamos por datos y en datos debo encontrar una opción que me dice análisis de datos. ¿Sí? Miren acá, análisis de datos. Si a usted no le aparece esta opción, hay que habilitarla y la ruta para habilitarla es demasiado sencilla. Entonces vamos en archivo, opciones. En opciones vamos por complementos
esperamos que cargue complementos y miramos aquí la opción que esté habilitada. Si no viene por defecto la eligen, complementos de Excel, y le damos ir. Y van a habilitar esta opción que se llama herramientas para análisis. Le dan el chulito, a ustedes si no lo tienen les debe aparecer sin chulear, la habilitan y le dan a aceptar, ¿sí? Y aquí en la pestaña de datos les debe aparecer la opción análisis de datos. Si no les aparece, cierren el Excel y vuélvanlo y ábranlo para que les aparezca pues este complemento. Y miren que este complemento es supremamente práctico. Va a tener varias funciones y varias posibilidades de cálculos estadísticos. Voy a poder hacer análisis de varianza, voy a poder hacer pruebas de hipótesis, análisis bivariado, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesa concretamente es la opción de estadística descriptiva. Entonces, esta opción de estadística descriptiva me permite a mí sacar los principales estadísticos de tendencia central y de dispersión. Recuerden, miren, me voy a devolver esto que les he insistido tanto. Si voy a reportar la media, la reporto con la desviación estándar. Si voy a reportar la mediana, la reporto con el rango intercuartil. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a la base de datos y al uso de la herramienta, elijo estadística descriptiva, doy doble clic o aceptar, ¿sí? Y miren que se me destapa o se me abre esta ventanita con la opción de dar el rango de datos que quiero, al cual le quiero sacar las estadísticas descriptivas. Entonces vamos a elegir el rango de datos. Yo ya tengo identificado que a la variable a la que le voy a sacar las estadísticas descriptivas es el peso. Entonces párese en el primer valor, ¿sí? Ojo con esto. Tenga claro que el cursor esté aquí habilitado en esta celda. Párese en el primer valor. Da Control Shift y le da abajo. Y él te va a señalar todo el conjunto de datos que haya en esa columna. Y no vas a tener que estar arrastrando. ¿Listo? Entonces ya tengo señalado, miren el rango acá señalado, de la G2 hasta la G501. Que me debo entonces fijar antes de darle a aceptar, que los resultados me los arrojen en una hoja nueva, me fijo que si esté señalado, y le digo que me entregue el resumen de estadísticas. Con esto puedo sacar percentiles. ¿Ok? Entonces resumen de estadística, aceptar. Y miren como me lo entrega de práctico y de rápido: la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. Kurtosis y coeficiente de asimetría no lo vamos a necesitar nosotros para el descriptivo nunca, entonces puedo prescindir de ello. Suma y cuenta tampoco lo voy a necesitar para el descriptivo nunca, entonces también puedo prescindir de ello. Y miren que saqué la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango, el mínimo y el máximo. Y podría construir una tablita de estas si tengo que entregar un informe, si tengo que entregar un reporte, de forma muy sencilla. ¿Listo? Entonces hicimos el ejercicio de calcular los estadísticos descriptivos para el peso, ¿sí? ¿Qué nos falta, por ejemplo, en la herramienta de análisis de datos que no nos entregue en cuanto a los estadísticos descriptivos? Esta herramienta no nos entrega los estadísticos de posición, que muchas veces son útiles. Los percentiles, los deciles, los cuartiles, ¿sí? Recuerden que si, por ejemplo, me interesa, pues vamos a hacer el ejercicio, sacar los descriptivos, ¿sí? Para la variable peso. Aquí con el k-désimo mayor y el k-désimo menor, si yo tuviera poquitos datos y más o menos pudiera establecer su posición de menor a mayor, podría hacer el análisis de hallar, por ejemplo, cuartiles o la mediana, ¿sí? Pero no es lo más práctico, pues, porque la herramienta no nos entrega esos estadísticos de posición. Si yo, por ejemplo, acá le pido el k-désimo mayor de la posición, de la mitad del conjunto de los datos, o sea, el 249, ¿sí? El valor 249, que recuerden que son 500 datos, eso me debe coincidir con la mediana. Entonces miremos que, por ejemplo, acá la mediana y la mediana coinciden, ¿sí?
Pero entonces lo que mirábamos ahorita, que de esta herramienta de análisis de datos, ¿qué me sirve principalmente? Me sirve la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, mínimo, máximo, el rango. Estas otras cositas de acá, por ejemplo, puedo prescindir de ellas. Perdón. Puedo prescindir de ellas. Lo mismo que, por ejemplo, kurtosis, coeficiente de asimetría, y eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces está la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo, por ejemplo, percentiles, deciles, cuartiles? ¿Sí? Ahí sí nos toca hacerlo con las funciones de Excel, ¿sí? Entonces, lo más práctico, a mi parecer, es, por ejemplo, si yo quiero percentiles, deciles, cuartiles para esta variable peso, la copio, ¿sí? Me voy para una hojita en blanco, pego los valores y lo creo con una función. Todos sabemos que para insertar una función en Excel utilizo el símbolo igual y empiezo a buscar las funciones posibles. Están las funciones de percentil, ¿sí? Están las funciones de cuartil, ¿sí? Y vamos a mirar si no está la función decil, pero la podríamos, el percentil 10, 20, 30 vendrían siendo los deciles. Listo, entonces hagamos por ejemplo el ejercicio con el cuartil. Entonces vamos a decirle cuál es la matriz. La matriz van a ser estos datos que pegué acá, ¿sí? Esa va a ser mi matriz. Que acá la tengo ya lista. Él me informa que debo hacer la separación con punto y coma, entonces coloco punto y coma y le pido cualquiera de los tres cuartiles, el del 25, el del 50 o el del 75. Vamos a decirle, si por ejemplo le pido este valor del cuartil 2, el cuartil 2 recuerden que es igual a la mediana, ¿sí? Si le pido este valor, miren que es igual a la mediana. Si le pido el cuartil, por ejemplo, 3, va a ser 26.6, que es el cuartil 3, recuerden, es el 75%, entonces yo puedo decir que el 75% de esta población tiene un peso de 26.6 kilogramos o menos, ¿sí? Si le pido, por ejemplo, el cuartil 1, va a ser de 19. Entonces puedo decir que el 25%, recuerden que el cuartil 1 es 25%, el cuartil 2 es 50%, por eso es igual a la mediana, y el cuartil 3 75%. Si le pido el cuartil 1, puedo decir aquí fácilmente que el 25% de esta población tiene un peso de 19 kilogramos o menos. Entonces recordemos eso. Si voy a agregarle cuartiles a estos descriptivos, toca sacarlos con fórmula, y para eso lo más práctico es uno traerse la variable a una hojita en limpio e ir construyendo con la fórmula, sacando manualmente los cuartiles, y se los voy agregando a esta tablita descriptiva, y a la final voy a poder construir una tabla así, donde puedo tener el mínimo, el máximo, la media, y si le quiero agregar los cuartiles se los agrego también. Listo. Entonces, con esto que nos haya quedado claro qué herramientas puedo utilizar de Excel para el análisis de las variables cualitativas y para el análisis de las variables cuantitativas. En el próximo video vamos a mirar el tema de los gráficos, que Excel también es muy práctico para eso.